tal, jóvenes? Espero estén pasando bien su periodo de contingencia. Y bueno, vamos a seguir con el desarrollo de nuestro temario. Lo que sigue después de la ley de Ohm, que espero que hayan entendido pues en qué consistía la ley que enuncia Ohm, que nos habla acerca de la resistencia eléctrica de un material. Vamos a hablar acerca de estas resistencias que se pueden conectar ya sea de manera en serie o en paralelo. Y bueno, antes que esto vamos a ver que en un circuito eléctrico nosotros siempre vamos a encontrar estos dispositivos que se oponen al flujo de la corriente, ¿no? Si ustedes han desarmado alguna vez un aparato eléctrico y han visto algunas pequeñas piececitas como estas, bueno, estas se llaman resistencias y tenemos de distintos tipos. Las más comunes de encontrar en los dispositivos eléctricos comunes son estas resistencias de recubrimiento de carbón, de óxido de metal o de metal. En nuestros teléfonos celulares y cosas pues de nueva tecnología tenemos estas resistencias que se llaman de montaje superficial. En aparatos industriales, en máquinas más grandes, podemos encontrar de este tipo de resistencias de alambre de espiras. Y bueno, estas de carbón depositado también son posibles de encontrar, pero en aparatos, pues llamémosle más antiguos, ¿no? Entonces, pues cualquiera de estas que nosotros encontremos es una resistencia, ¿no? Aquí solamente comentarles que, bueno, los códigos de color de cada una de estas tienen un significado y nos dicen cuál es el valor de la resistencia, ¿no? Si nosotros tomamos un multímetro, podemos medir la resistencia de estas cosas. Pero bueno, eso es teoría de electricidad electrónica, sigamos hablando, ¿no? De esto. Y bueno, estas resistencias se pueden conectar ya sea en serie, ya sea en paralela o generando una combinación de ambas que se llama mixta. En nuestro caso solamente nos vamos a dedicar a las que se llaman resistencias en serie y en paralelo. Y bueno, se dice que dos o más resistencias estarán conectadas en serie cuando se conecten cada uno de los extremos de ellas, así de manera seguida como se muestra aquí, ¿no? El principio de la resistencia con el final de esta. Y así sucesivamente tendremos una asociación de resistencias en serie. Obviamente no podemos estar dibujando estas figuritas, estos como cacahuates en nuestros problemas. Entonces nuestras representaciones pueden ser ya sea así con este zigzag y puntos o nodos, o con estos rectángulos y nuevamente los nodos, ¿no? Y cada una va a tener indicado si es la resistencia 1, la resistencia 2, la 3 o la 4. Y bueno, cuando nosotros hacemos circular una corriente a través de estas, la intensidad va a ser la misma en cada una de ellas. No así el voltaje va a ir disminuyendo conforme pase a través de ellas, pero la suma del voltaje de cada una nos dará el voltaje total. Y bueno, nosotros para poder proceder algebraicamente a las resistencias en serie, nuestra resistencia equivalente o RT, cuando es en serie, va a ser igual a la suma del valor de cada una de estas, ¿no? Es decir, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la 3 más las 4 más cuantas resistencias nosotros tengamos siempre y cuando estén conectadas en serie, ¿no? Y bueno, dado que esta teoría es un poco o no debería ser tan difícil de entender, vamos a pasar a nuestro primer problema y dice, en el siguiente circuito calcula la resistencia total del circuito en serie y la corriente que circula a través del mismo. Entonces nosotros aquí tenemos tres resistencias, una de 2 ohms, la segunda de 1 ohm y la tercera resistencia de 5 ohms. Y va a circular una diferencia potencial de 20 volts. Y nos pide calcular nuestra resistencia total o equivalente y la corriente que circula por el circuito. Nuestros datos nuevamente, recuerden que es muy importante identificar los datos. Tenemos el valor de las tres resistencias, tenemos el valor del voltaje y lo que nos está a nosotros pidiendo calcular el problema. Las fórmulas que vamos a utilizar pues es para la resistencia equivalente de un circuito en serie y la fórmula para calcular la corriente. Si se dan cuenta, es lo mismo que la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Pero en este caso es la resistencia equivalente del circuito. Lo primero que vamos a hacer es realizar la suma de nuestras tres resistencias y sustituimos, ¿no? El valor de la resistencia 1 que son 2 ohms, la resistencia 2 que es 1 ohm y la resistencia 3 que son 5 ohms. Entonces 2 más 1, 3,
más 5, 8 ohms, ¿no? Nuestra resistencia equivalente es de 8 ohms. A continuación calculamos la corriente que circula y dividimos nuestro voltaje en nuestra resistencia equivalente. Es decir, 20 volts entre 8 ohms, 20 entre 8 nos da 2.5 amperes, que es la unidad que corresponde a la corriente eléctrica. Y bueno, nuestro resultado aquí está, resistencia equivalente de 8 ohms y corriente de 2.5 ohms. ¿Qué tal, yo digo que no debe haber problemas para seguir el problema. Y como yo sé que mis alumnos siempre se quejan de que yo hago fáciles y solo hago un ejemplo, esta vez les hice 2 ejercicios, ¿no? En esta ocasión tenemos 4 resistencias y nuevamente vamos a calcular la resistencia total y la corriente que circula. Nuevamente sacamos nuestros datos. Tenemos la resistencia 1 de 7 ohms, la 2 de 4 ohms, la 3 de 7 ohms y la 4 de 7 ohms, ¿no? Todas están conectadas en serie, observen. Principio con final, principio con final, principio con final de las resistencias. Y el voltaje a diferencia de potencial son 50 volts. Nuestras fórmulas vuelven a ser las mismas que en el caso anterior. Vamos a sumar el valor de las 4 resistencias y para la corriente es la misma fórmula. Sustituimos el valor de las resistencias. 7 más 4 más 7 más 7 nos dan 25 ohms de resistencia equivalente. Y al sustituir esta en la fórmula de la corriente, 50 entre 25 ohms nos da 2 amperes, ¿no? Y esa sería la corriente que circula a través del circuito. Nuestro resultado, resistencia equivalente de 25 ohms, que fue el resultado de sumar todas las resistencias, y la corriente es de 2 amperes, que es el resultado de dividir nuestros 50 volts entre los 25 ohms de la resistencia equivalente. Bueno chicos, espero que estos 2 ejemplos les ayuden para comprender el problema de resistencias en serie y que puedan resolver sus ejercicios. Vamos a hablar a continuación de la asociación de resistencias en paralelo. Y bueno, a diferencia de las anteriores que conectábamos principio con final, en estas las resistencias van a compartir sus extremos, como se muestra en esta figura, ¿no? Entonces tenemos la resistencia 1, la 2, la 3 y la 4, y si se dan cuenta los extremos están conectados entre sí, no hay un principio y final juntos, ¿no? Nuestra representación esquemática nuevamente ya sea con el zigzag, ya sea con el recuadro, y los extremos no se conectan entre sí. Y bueno, a diferencia de las resistencias en serie, que la corriente que circula a través de ellas es la misma, en las resistencias en paralelo, la corriente que circula se va a ir dividiendo entre cada una de ellas. De modo tal que si yo aquí traigo circulando 10, aquí se va una parte y acá sale otra. Aquí se va una parte y acá se va otra y la última parte circula acá. Al final la suma de todas estas nos vuelve a dar la corriente total de entrada. Pero bueno, nuestra fórmula o descripción algebraica para las resistencias en paralelo se leería como el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3, más el inverso de cualquier cantidad de resistencias que estén conectadas en paralelo. Como yo sé que a ustedes les duelen mucho las fracciones, como yo sé que a ustedes les gustaría que les simplificara la fórmula, bueno, la resistencia equivalente es igual a 1 entre el inverso de cada una de las resistencias. Es decir, solamente aquí abajo vamos a ir sustituyendo el valor de cada una de las resistencias y con ayuda de la calculadora científica tendremos que poder resolver estos ejercicios. Y bueno, pasemos al ejemplo. Primero tenemos uno muy sencillo con 3 resistencias y vamos a calcular solamente la resistencia total. Nuestros datos que tenemos es el valor de las 3 resistencias, la 1 de 2 ohms, la 2 de 4 ohms, y la 3 de 5 ohms. Nos pide calcular la resistencia equivalente o total. Nuestra fórmula, recordemos que es la misma. Aquí yo la abrevié solamente a 3 resistencias porque es lo que yo voy a utilizar. Al momento de hacer nuestra sustitución, nos quedaría 1 entre 1/2 de ohm más 1/4 de ohm más 1/5 de ohm. Si yo hago esta operación me da 20/19 y si yo divido 20 entre 19 me da 1.05.
Como yo sé que ustedes son muy buenos para hacer operaciones algebraicas, para hacer operaciones con fracciones, pues voy a usar la calculadora para demostrar el punto. Vamos a quitar el puntero láser. Y ahora sí vamos a abrir nuestra calculadora. Ustedes ya la conocen. Y bueno, ¿cómo hago la operación? 1 entre paréntesis, 1 entre 2, me van a faltar paréntesis, perdón, 1 entre 2, cierro el paréntesis, más 1 entre 4, más 1 entre 5. Y cierro doble paréntesis. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí abrí el doble paréntesis. Entonces, al final cierro dos paréntesis, le doy igual y obtengo los 20/19 que tengo aquí. Con esta tecla S flechita D lo convierto a decimal, 1.05 ohms, que es lo que yo estaba buscando. La resistencia equivalente es de 1.05 ohms. Espero que esto haya sido ilustrativo, que el uso de la calculadora científica les ayude a poder resolver los ejercicios. Ahora sí vamos a ver un problema con voltaje, porque aquí únicamente nosotros determinamos la resistencia total o equivalente de este circuito. Vamos a ver. En el siguiente circuito, calcule la resistencia total del mismo en paralelo y la corriente que circula por el mismo. Entonces tenemos 27 volts que alimentan nuestro circuito, una resistencia 1 de 9 ohms y una resistencia 2 de 18 ohms. Solo como nota para que conozcan, este simbolito que está aquí abajo representa la Tierra. Cualquier circuito eléctrico debe tener un aterrizaje a Tierra. Y bueno, vamos a ver nuestros datos que ya habíamos puntualizado con anterioridad, nuestras fórmulas que vamos a utilizar. Aquí solamente voy a sumar dos resistencias y nuevamente para calcular la corriente es la misma fórmula de los problemas de resistencias en serie. Realizamos nuestra sustitución, ¿no? Nuevamente, un noveno más un 18avo de ohm, 1 entre eso, y nos da 20/19. Como yo sé que mis alumnos son escépticos, pues voy a abrir mi calculadora nuevamente y empezamos. 1 entre, doble paréntesis, 1 entre 9, más paréntesis, 1 entre 18. Cierro dos veces el paréntesis, igual. Y aquí me dio 6. Lo siento, el 20/19 lo dejé del ejercicio anterior. La respuesta correcta es 6 solamente, como me muestra la calculadora. La cerramos. Y bueno, ahora sí, 27 volts entre 6 me da 4.5 amperes. Una disculpa aquí, se me olvidó borrar este valor. Y entonces el resultado dice que nuestra resistencia equivalente es de 6, que aquí está. Y la corriente es de 4.5 amperes. Entonces, nuevamente vamos a puntualizar, vamos a colocar aquí con la pluma que este número no va, este número se quedó del ejercicio anterior. La respuesta correcta son resistencia equivalente de 6 y corriente de 4.5 amperes. Pasemos al siguiente ejercicio. Esta vez yo tengo 3 resistencias y una fuente de 60 volts. La primera resistencia son de 10 ohms, la segunda resistencia es de 20 ohms y la tercera es de 30 ohms. La fuente o la alimentación son 60 volts. Nuevamente tengo que calcular la resistencia total o equivalente y la corriente que circula por el circuito. Mi fórmula sigue siendo la misma, tanto para la resistencia equivalente como para la corriente. Hago mi sustitución. Voy otra vez por la calculadora. Esta vez son un poco más de operaciones, pero no pasa nada. 1 entre, doble paréntesis, 1 entre 10, paréntesis, más 1 entre 20, paréntesis, más 1 entre 30. Y cierro doble paréntesis. Igual, 60 onceavos, que aquí lo tengo, 60 onceavos, hoy el profe no se equivocó. Y 5.45 ohms. Regresemos acá. Siguiente clic. Ahora dividimos el voltaje entre la resistencia total. 60 entre 5.45. Vamos a hacer la operación. 60
entre 5.45 y me da 11.009, que yo redondeo a 11 amperes. Entonces, resultado, resistencia equivalente de 5.45 y corriente de 11 amperes. Y bueno, jóvenes, espero que con estos ejercicios explicados puedan ustedes resolver los que se encuentran en las actividades del Classroom. Saludos y cuídense mucho. Cualquier cosa estoy a su disposición para resolver dudas. Hasta luego.